Libro del Evangelio según San Juan 20, 24. Dice de la siguiente manera: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere en medio mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego dijo Tomás: y no seas qué, sino que, y no seas qué, sino que, ¿qué? Vamos al libro de Romanos. Tengan separado ese texto. Vamos a... Alguien Dios le va a hablar en este día. Alguien que Dios le ha estado hablando y está dudando. Y Dios trajo este mensaje. Y todo el día ha estado en la casa lidiando, preparando este mensaje para que Dios hable a tu vida en este día de hoy. 4:17. ¿Lo tienen conmigo? Como está escrito: te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, cual David a los muertos, y llama las cosas. Ajá. 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 Él creyó en esperanza contra esperanza, conforme, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió de que la fe fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creen en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche tan especial. Te bendecimos, te glorificamos, Dios mío, Señor mío. Espíritu Santo, glorifícate en cada mente, en cada corazón. Sé tú transformando, sé tú quitando, Dios mío eterno, todo aquello que estorba, Señor, para poder tener una fe más clara acerca de ti. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Debilitamos toda fuerza del mal, la dejamos sin autoridad por el poder de la palabra y de Jesucristo, el Cordero de Dios. Padre, derribo todo arte de brujería, de satanismo en este lugar, declarando tu nombre sobre todo nombre, Señor, glorificado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Creo que hay un micrófono prendido por ahí. Hoy vamos a predicar bajo el tema desarrollando una fe por encima de cualquier lógica. Aleluya, gloria a Dios. Dígale a la persona que está a su lado: desarrollando una fe por encima de cualquier lógica. Escuche bien. Si nosotros empezamos
a visualizar la fe. La fe no tiene barreras. Hay una barrera en la vida de aquellas personas que quieren creer y que no creen, porque lógicamente es imposible para muchos de que Dios sane un SIDA, porque cuando el médico dice que no hay enfermedad y que se ha vivido luchando por muchos años para encontrar la medicina y no se puede sanar, lógicamente las personas dicen no puede hacerlo. Pero allá arriba en el cielo hay un Dios que va por encima de toda lógica. Aleluya. Cuando usted encuentra en el pasaje en la Biblia donde dice que Jesús caminó sobre el agua y usted habla con una persona, gloria al Señor, por muy estudiada que sea, dice es imposible que Jesús camine por el agua porque no tiene lógica. La lógica dice, gloria al Señor, que para Jesús caminar sobre el agua solo tuvo que hacer en un éxtasis que alguien vio o una visión. Pero encontramos a un Jesús desafiando la ley de la gravedad, caminando sobre el agua, y eso para muchos no tiene lógica. Aleluya. Amén. Empezamos a encontrar a personas decirle, pero es imposible de que esta palabra de Dios ya se sepa lo que iba a ocurrir tiempos futuros. No tiene lógica porque nadie lo sabía. Pues tenemos a un Dios desafiando toda lógica. Tenemos a un Dios, gloria al Señor, al cual no podemos nosotros analizar lógicamente ni analógicamente, sino la única forma de poder analizar a Dios es a través del Espíritu Santo, es a través de la fe. Por eso dice Pablo, para muchos este evangelio es locura para los que se pierden, pero para los que creen esto viene a ser poder, potencia de Dios. Cuando dicen amén por eso, el poder de Dios manifestado a los hombres. Aleluya. Para muchos es imposible creer de que Dios puede restaurar un hogar cuando ya está totalmente destruido, o una relación cuando ha sido pisoteada, cuando ha sido golpeada, cuando ha sido deshecha. Es imposible, lógicamente. Dice, es imposible que yo vuelva con aquella persona. Es imposible que se vuelva a restablecer la relación. Es imposible que mis hijos me vuelvan a querer, que mi esposa me vuelva a querer. No tiene lógica. Aleluya, gloria a Dios. Y estamos analizando a Dios con lógica. Y Dios hoy te trae un mensaje para decirte que jamás tú vas a analizar a Dios lógicamente, porque Él es el que despeja la lógica. Él es el que trasciende a otras dimensiones espirituales y que no lo vas a entender. ¿Quién puede decir de que fue aquel mismo Dios que cuando construían la torre de Babel vino y puso lenguas, y vino y a todos les puso diferentes lenguas para que la gente no tuviera comunicación? ¿Quién va a poder creer de que Jesús viene y empieza a multiplicar de unos cuantos panes y peces, empieza a hacer diferentes panes y empieza a darle comida a una gran multitud? Eso no tiene lógica ante los ojos humanos. Eso no tiene lógica ante, hermanos míos, la ciencia, la multiplicación. Dice, ¿cómo es que se va a multiplicar esto? Esto no puede ser. Aleluya. Es imposible de que un muerto después de 3 días que ya está hediondo se vaya a levantar y empiece la carne a recobrar vida y empiece a quitar toda aquella hediondez. No tiene lógica creerlo. Es por eso que para muchos el evangelio es un cuento del pasado. Es por eso que para muchos el evangelio nomás es una historia para nuestros hijos, para que la oigan bien. Porque para muchos, dentro de nuestra lógica, es imposible levantar a un muerto de 3 días. Gloria al Señor, pero no tiene lógica. Pero cuando tú empiezas a entender los propósitos de Dios, cuando tú empiezas a entender a un Dios que tiene poder, cuando tú empiezas a aplicar tu fe, te das cuenta que no hay nada imposible para Dios. Gloria al Señor. Antes de que el hombre supiera quién era Dios, lo que Dios había hecho en la tierra, ya Dios lo había testificado en la palabra escrita en este libro sagrado. Déselo fuerte, no se quede con la cara. Es imposible para muchos creer de que un día la tierra fue destruida con agua y que hubo un diluvio. Es imposible creer que Dios mandó a un hombre a construir un arca para que salvase de toda especie viviente que había en el lugar. No tiene lógica.
Y muchas veces Dios, para hablar a nuestras vidas, se acerca y usa la lógica para que nosotros creamos. Pero dice la Biblia que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho las señales que algunos de vosotros habéis visto, no necesitaban tiempo para arrepentirse. Les digo, mas yo les digo que en aquellos posteros tiempos el juicio será más considerable para Sodoma y Gomorra que para esta generación que vieron tantas cosas. Gente que ha visto a Dios sanar, gente que Dios se ha glorificado en su vida, gente que Dios ha sanado de un cáncer, gente que Dios ha venido y ha destruido una fibroma, gente que Dios ha hecho grandes cosas y no siguen creyendo. Dice que los juicios son más considerables para aquella generación que no tuvo la oportunidad de ver lo que tú y yo estamos viendo. Aleluya. Qué terrible, ¿verdad? Porque estamos analizando a un Dios de acuerdo a nuestra lógica. Nuestra lógica nos dice que 2 más 2 es 4 y que no pasa de 4. Nuestra lógica dice que 8 panes y 5 peces no se pueden multiplicar cuando no hay un número factor para multiplicarlo. Gloria al Señor. Pero la Biblia dice que 8 panes y 5 peces le dio de comer a 5,000 sin contar las mujeres y los niños. La Biblia dice que hay un Jesús que desafió la lógica. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que hay uno que caminó sobre las aguas ayer y que si es necesario caminar hoy, camina hoy. No tiene lógica entender de que el mar rojo se dividió. No tiene lógica entender, hermanos, y creer de que el sol se paró cuando oró Josué. Oró Josué, le dice luna detente y tu sol detente en Gabaón. Y dice que se detiene la lumbrera y ellos pelean hasta que la lumbrera permanece con vida. No es lógico entender. ¿Por qué? Porque la ciencia dice que si el sol se detiene, aquí va a ocurrir algo gravital, que todo empieza a moverse y a destruirse. No tiene lógica. Aleluya. Santo es su nombre. Científicamente, y la ciencia prueba que no tiene lógica que la tierra se haya parado para que Dios le permitiera a Josué pelear y ganar. Si nosotros analizamos a Dios con la lógica, nos quedamos confundidos. Nos quedamos, ¿existirá Dios o no existirá Dios? Porque la lógica nos muestra otra cosa. Pero había una hermana que llevaba sus papeles donde el doctor le había dicho que tenía cáncer. Y ahí estaba el cáncer. Y en los documentos salió el cáncer y dijo, hay que destripar este cáncer. Y este cáncer puede ser maligno. Y este cáncer le puede arrebatar la vida, gloria al Señor. Y esta hermana testificaba y decía, ¿sabe qué? Déjame orar primero, pero ¿para qué va a orar? Hay que destriparlo. Deme un tiempo para orar. Cuando fue a orar y se sacaron la radiografía, lo que le dijo el doctor, alguien que conoce la lógica, dijo, es imposible que haya pasado esto. No sé cómo está, gloria al Señor, pero el cáncer ya no está, solo hay una cicatriz en ese lugar, como que algo quemó. Aquella mujer entendía que había alguien que desafiaba la lógica, que se llamaba Jesús de Nazaret, que este ministerio y este llamado no es dado a cualquiera. Por eso dice la Biblia que los débiles del mundo usó Dios para avergonzar a los sabios. La sabiduría del mundo quedó corta ante la sabiduría del divino creador. ¡Wow! Sí, Señor Jesús. Lógicamente es imposible para muchos probar esto. Analizar a Dios es difícil. En el libro que acabamos de leer, en el libro de Romanos capítulo 4, verso 17 en adelante, mi alma alaba la gloria de Dios. La Biblia está expresando como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Era imposible lógicamente analizar de que Sara, siendo de 100 años, haya concebido y dado a luz aún en su vejez un niño. Porque la lógica dice que una mujer ya no puede venir y concebir a esa edad, porque su vientre ya no puede resistir, ya no puede detener a aquel niño. Pero había una promesa de Dios dada a Abraham. Dios le había dicho a Abraham, yo te he puesto para ser padre de mucha gente. Abraham, tú tienes que creer. Entonces es donde empieza a resucitar la lógica de Dios. Es donde empieza a resucitar un poder de Dios, que es el que pelea contra la lógica.
Aleluya, gloria a Dios. La lógica decía que era imposible de que un muchacho como yo podría ser predicador o pastor algún día. Porque todo lo que había tirado durante mi vida, mi juventud, indicaba que era imposible. Que podría haber obtenido una carrera o haber estudiado, era imposible. Todo lo que se añalaba era malo. Era imposible que pudiese hacer alguien en la vida. Pero cuando tú te acercas a Jesús, Él empieza a cambiar la lógica y te dice, ¿sabes qué? Tú tienes una lógica en tu vida, entrégame tu lógica y yo te voy a enseñar lo que es fe. Diga conmigo, fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que yo espero. La fe quiere decir, hermanos, que Dios puede producir agua donde no hay agua. Dios le habla a un profeta cuando estaban buscando revelación y palabra de Dios. Y la palabra que viene sobre el profeta es traerme un tañador para que tañe y empiece a tocar. Y dice que empezó a tocar y vino palabra de Jehová sobre él. Y le dijo, ¿sabes qué? Detente en este lugar y abre un estanque, porque tú ves todo este viento solano, pero Dios lo va a llenar de agua. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Dios lo va a llenar de agua. Wow. Era imposible creer que iba a llover. Y Dios trae palabra y dice, Dios llena, abre un estanque, abran pozos. Se imaginen aquel sequedal, hombres de batalla, hombres de guerra abriendo pozos, porque Dios le dijo, abran pozos porque voy a llenar estanques. Muchos se quedaron preguntando, es imposible que vaya a llover, no están viendo los vientos que están soplando, no están viendo la sequedad que está viendo, y Dios dice, abran pozos porque yo los lleno. Fe versus la lógica. La lógica decía que era imposible, que no era tiempo de lluvia, que era el tiempo del calor y que el calor no iba a acabar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero la fe indicaba otra cosa. Gloria al Señor. La fe de la que probó Abraham, aún sabiendo la esterilidad de Sara, aún sabiendo que Sara, a pesar que estaba vieja, no solo estaba vieja, también era estéril. Aleluya, gloria a Dios. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Estaba vieja y era estéril. Durante su juventud no había podido concebir, imposible concebir ya vieja. Wow. Dice que Dios lo honró porque creyó aún contra la esperanza. No tenía esperanza y aún contra esa esperanza que no había, dice que seguía creyendo. Aunque sabía que su vientre estaba debilitado por la vejez, siguió creyendo y siguió creyendo y su fe era más fuerte. Yo me imagino a Sara imaginándose a su niño. Yo me imagino a Sara cuando tenía 80 años todavía esperando. Me imagino a Sara cuando tenía 90, 91, 90. Cuando tenía ya los 100 a la Sara esperando. Y Dios le manda un mensajero y le dice, Sara, vas a tener un hijo aún en tu vejez. ¿Por qué creen que Sara se rió? Sara creía, pero se rió. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Será que ahora es el día o tengo que esperar 20 años más? ¿Cuánto le alaba? Amén. Es imposible creer, porque lógicamente de que allá en Sodoma y Gomorra llovió fuego y azufre, y que Dios condenó a aquella generación y murieron calcinados con el fuego y el azufre. Es imposible creerlo porque no lo hemos visto. Hay gente que dice hasta no ver, no creer, pero cuando miran a Dios actuando se quedan atónitos. Cuando miran a Dios hacer crecer un pie, cuando miran a Dios empezar a crear un niño en un vientre, dice wow, es imposible, y aún así no cree. Porque hay gente que no cree, que le piden a Dios que les demuestre algo y Dios se lo demuestra y todavía no creen. Mire, yo era una de las personas que yo no creía por lo que me decían. Yo creía por lo que miraba. Pero la Biblia dice que la fe es lo que miras. La fe es lo que no ves. Pero ¿por qué Dios la pone tan difícil? ¿Por qué Dios me pone las cosas tan difíciles?
¿Por qué? Es que Dios no sabe que si yo no veo, yo no creo. Entonces, Dios, yo nunca voy a creer en ti porque tú no ves, tú no me das algo para que yo mire. Y Dios dice, yo puse algo en ti. Aleluya. Y está dentro de ti. Que eso algo dentro de ti siempre te va a hacer inclinarte para arriba. Que cuando estés en el peor problema de tu vida vas a voltear a ver hacia arriba. Que pues yo soy el que hago que las esperanzas en lo que tienes. Tenías esperanza en este trabajo, que se acaben las esperanzas en ese trabajo. Tenías esperanza en el cheque que te iba a abrir. Yo soy el que hago que se quiten las esperanzas en ese cheque. Tenías esperanza, gloria al Señor, de que ibas a llenar tu nevera por lo que te iba a producir algo. Yo soy el que quito la esperanza en eso. Y cuando Dios empieza a quitar las esperanzas, entonces el hombre automáticamente voltea a ver hacia arriba y empieza a decir, Jehová, tú conoces todas las cosas, solo Dios me puede ayudar. Cuando le quita los recursos al hombre, cuando le quita los recursos que lo fortalecen, que lo hace sentir seguro, es donde voltea a ver hacia arriba. Santo, gloria a Dios. No sé si a usted le ha pasado, mientras hay recursos usted no va a voltear a ver. Dice, pastor. Y entonces es cuando Dios empieza, sí. Mire, mientras hay recursos, usted se atiene a los recursos. Ya no es hombre de fe, ya no es mujer de fe. Ya es hombre que depende del recurso. Depende del cheque del trabajo. Depende de las ofertas de Satanás. Porque hay ofertas que Dios le da y hay ofertas que Satanás te da también. Y una de las ofertas que Satanás te da para sacarte de la iglesia es que te manda trabajos allá afuera. Gloria al Señor, que descuides tu esposa, que descuides tus hijos, que venga cada mes a verlo. Cuando vienes a ver, encuentras una esposa brava, encuentras unos hijos y papá nunca está conmigo, si mamá no está conmigo, pero tengo el cheque. No tienes puesta la fe en lo que tú sabes hacer. No tienes una fe en Dios. No tienes la capacidad porque pensamos de que a nosotros nos cuesta venir de rodillas y decirle, Señor, yo necesito un buen trabajo. Yo necesito que los cielos se abran a mi vida. Porque para que los cielos se abran, se necesita integridad. Porque para que los cielos se abran, necesitas venir y consagrar tus ojos, tus oídos a Dios. Para que tú puedas oír a Dios y para que Dios pueda oírte a ti. Pero queremos vivir una vida cómoda, donde no consagramos nuestros ojos, donde no consagramos nuestra boca. Andamos hablando lo que queremos, andamos escuchando lo que queremos. Y es fácil depender de nosotros mismos. Pero cuando Dios está buscando a alguien, cuando Dios tiene llamado con una persona, cuando Dios quiere trabajar con alguien, así ponga los pretextos que tengas que poner, así quieras atenerte a lo que te quieras tener. La Biblia dice, se esconderá el hombre de la mirada de Dios, esté debajo de las piedras, ahí te buscará Jehová. Ese es lo fuerte. La incredulidad versus la fe ponen a prueba el mover de Dios. La incredulidad versus la fe. ¿Qué es la incredulidad? ¿Alguien me puede responder qué es la incredulidad? ¿Que no creen? Un ejemplo. Un ejemplo de incredulidad que le haya pasado a usted. Algo que le haya pasado a usted. Algo que le haya pasado a usted. Un ejemplo de incredulidad. Dígalo. Es un poco personal. Dígalo. Como tratar de encontrar un shortcut y buscar los papeles por un lugar que no tienen que encontrar. Tratar de buscar uno por un lugar donde no sea. La incredulidad versus la fe. Mira, hay una pelea dentro de nosotros. Es la fe y la incredulidad. La incredulidad es la que está luchando contra la fe. La incredulidad es la que le levanta aquel montón de pretextos que es un armamento para destruir la fe. La incredulidad viene armada de pretextos. La incredulidad viene armada de mentiras.
La incredulidad viene armada de lógicas. Y la incredulidad te presenta la lógica y te presenta los pretextos. Y empieza a disparar en tu vida contra la fe. Entonces cuando viene y le dice, ¿sabes qué? Esto no tiene lógica. No tiene lógica que tú vengas y empieces a orar 5 horas, 10 horas a Dios. Porque con un ratito que Dios te ponga a orar, te escucha. Si es cierto, si tú oras un ratito, Dios te escucha. Gloria al Señor. Si es cierto, la Biblia dice que Dios lo hace. Pero cuando tú vienes y dices, yo quiero consagrar mi vida, mi cuerpo a Dios, a ver si Dios me hace recorrer una milla hacia atrás. Yo quiero tener una intimidad con Dios. No es cierto que muchas veces queremos estar 2, 3 horas con el televisor, con la computadora, con el internet, y eso no nos cuesta nada. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando Dios quiere tener una intimidad contigo, cuando quiere hablar a tu vida, cuando quiere tener una relación contigo y te quiere decir, acércate a mí porque yo me voy a acercar a ti. ¿Sabes qué? Muchos de nosotros estamos cerca de lo que es la cruz de Jesús, de conocer realmente quién es Jesús, pero lejos de una relación con Jesús. La Biblia habla y dice que había muchos hombres que estaban cerca de Jesús cuando Jesús lo estaban crucificando. Incluso había muchos que hasta estaban apostando su ropa, estaban cerquita del madero, la carne, la sangre les caía cerca de ellos, pero su corazón estaba lejos del Maestro. No eran todos los que estaban su corazón realmente conociendo a Jesús. Los que conocían a Jesús eran pocos, los que estaban cerca de Jesús eran muchos. Aleluya, gloria a Dios. Simón, un hombre que caminó con el Maestro y que vio los milagros. Escuche, Simón estaba cerca de Jesús. Simón vio a Jesús hacer milagros. Hay gente que está cerca de Jesús, que lo ve hacer milagros, que sabe quién es Jesús de Nazaret. Sí, de Nazaret. ¿Saldrá algo bueno de Nazaret? Sí. El Mesías. ¿Se imagina cuando todos preguntaban, ¿quién es Jesús? Jesús de Nazaret, el Mesías. Dice que sana a los enfermos. Aleluya, gloria a Dios. Estaban cerca de Jesús, mas su corazón estaba lejos de él. La Biblia dice, hijito mío, dame tu corazón. Pongámonos luego a cuenta que si tus pecados fueran rojos como el carmesí, yo los hago blancos como la blanca lana. Y muchas veces no recibimos porque estamos cerca de Jesús. Cuando estamos en la iglesia estamos cerca de Jesús. Estamos, como decía un predicador, casi. Escuchaba una predicación y decía, casi. El casi, hermanos, no quiere decir ni estoy ni no estoy. Casi me gradúo. Casi me hago cristiano por la predicación. Casi obtengo la salvación. Casi me dan el trabajo. Casi me ascienden de puesto. El casi no es algo seguro. Aunque dice, me dieron el puesto, conseguí la salvación en Jesucristo. Dios es mi libertador. La seguridad, casi. ¿Sabe qué? Dice que Pablo predicaba y le dijeron, por casi Pablo me persuades a ser cristiano. Pablo le dice, yo no quiero que sea un casi en tu vida, ni porque sí, porque no. Yo quiero que tú seas tal yo soy, excepto estas cadenas a las cuales hoy soy atado. ¡Wow! Aleluya. Le derribó el casi a la persona. Casi me convierto el día sábado. Casi paso adelante para que oren por mí. Hubieras pasado para que oraran por ti. Tus cargas hubieran sido derribadas, hubieran sido quitadas. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. El que iba a obrar no era el pastor, el que iba a poner su mano se llama Jesús de Nazaret. ¡Wow! Casi me hace creer, decía el rey, que hay un Jesús. Casi. Estaban cerca y lejos al mismo tiempo. Mire, estaban cerca y lejos al mismo tiempo. Estaban cerca porque el conocimiento había llegado. Estaban cerca porque la información estaba. Pero la información científica, la información teológica, filosófica,
Todo esto, hermanos míos, déjeme decirle, es sabiduría de hombre, pero hay una sabiduría revelada del cielo que no le fue revelada a cualquier hombre. Una vez yo predicaba y yo le decía, hermanos, si usted va a la tumba de Benito Juárez, un gran escritor, ahí usted va a encontrar en el epitafio de muerte donde dice: aquí reza en los restos de Benito Juárez. Benito Juárez fue aquel que escribió el respeto al derecho ajeno en la paz. Si usted encuentra, gloria al Señor, en el epitafio de muerte, a Sócrates dice: aquí murió un gran filósofo llamado Sócrates, gloria al Señor. Pero cuando usted llega a todos estos grandes hombres, Martin Luther King, aquí están los restos de Martin Luther King, aquí están los restos de Julano, de Pedro, de Pablo. Pero cuando usted llega allá, a aquel lugar, a Jerusalén, y usted encuentra la tumba de Jesús, ¿sabe qué es lo que encuentra? Él no está aquí, ha resucitado, se ha levantado de los muertos. Usted encuentra esa filosofía y los filósofos que fueron enterrados, gloria al Señor, pero Jesús se levantó. Cuando usted va a escudriñar a este líder Obama, los restos. Cuando usted va a escudriñar a Mahoma, dicen los restos de Mahoma. Pero cuando van de Jesús, dice: Jesús no está ahí. Jesús no fue al mismo lugar donde todos ellos fueron. Jesús está sentado a la diestra del Padre. Está revestido de poder y de gloria. Y ese poder y esa gloria se le ha placido dársela a sus hijos. Jesús no está aquí, ha resucitado. Y hay gente que sigue hombres, sigue filosofías de hombres. Y la filosofía del hombre tiene un término. Pero cuando tú empiezas a escudriñar la filosofía de Jesús, cuando tú empiezas a escudriñar la filosofía mesiánica, y muchos filósofos se vuelven y no acaban. ¿Por qué? Porque la filosofía del Cristo de la gloria, esa cristofanía nunca va a terminar. ¿Por qué? Porque hay cosas que solo le son reveladas al Padre, a su Hijo, gloria al Señor, y no lo entendemos, pero es imposible. Se dividió el mar. ¿Dónde queda la filosofía? La filosofía dice: fue un huracán. No fue un huracán, porque si hubiera llevado a lo que pasaba, que fue lo que son, la filosofía de Dios dice: Jehová, el Dios Todopoderoso, sopló sobre el mar rojo y permitió que pasara. Aleluya. Wow. Gloria a Dios. Explíquele eso a un científico. Explíquele eso a un filósofo. Explíquele que le escudriñen la filosofía de Jesús. Explíquele que le expliquen que cómo es posible que vino un Mesías. Como aquella hermana cuando le quería explicar cómo fue, dijo el doctor, que fue sanada. Fue Jesús. ¿Sabe qué es lo que llegaron a creer? He visto esto antes. Y solo se quedan ahí. Y sé que hay un Dios que es real. Y no se atreven a escudriñar a Jesús. No se atreven a acercarse. Y hay muchos que se acercan, pero están lejos de Él. Conozco que hay un Jesús que hace milagros. Aleluya. Conozco que hay un Jesús que es diferente. ¿Sabe qué es lo que decía cuando Jesús caminaba? Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Y le decían a los judíos y a los fariseos: este hombre habla como quien tiene autoridad del cielo. ¡Wow! ¿De dónde obtiene Jesús esta autoridad? Y no está su padre y su madre entre nosotros y sus hermanos. ¿De dónde le fue dada esta autoridad? ¡Wow! La fe versus ¿qué? La incredulidad. La fe vence la lógica. La lógica decía que era imposible que Salvador Munguía estuviera predicando sobre ustedes aquí hoy, porque estuviera cumpliendo una condena de cuántos años. Eso dice la lógica. Pero la fe dice: Jesús te ha perdonado y te ha hecho libre. Ve y predica el evangelio. La lógica dice que es imposible. ¿Qué fue lo que le pasó al apóstol Pablo cuando un resplandor de luz lo rodeó y quedó ciego? ¿Sabe qué es lo que se pondría a pensar una persona lógicamente? Que de seguro alguien ahí estaba soldando estaños y quedó viéndolo y quedó ciego. Es la única forma. Aleluya.
Eso diría la lógica de muchos. Pero la lógica de Dios decía que a Jehová nadie lo puede ver, que fue la luz divina de Dios. Y dice Pablo que cuando le apareció ese resplandor de luz, una voz le hablaba y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y Pablo lo único que hace es tirar todos sus argumentos al piso y decir: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. No perseguías que ellos, era a mí que me perseguía, Pablo. Yo soy Jesús de Nazaret. Y inmediatamente Dios le empieza a revelar el reino de los cielos a Pablo. Y dice la Biblia que Pablo vio cosas inefables, que no a todo ojo se le fue permitido ver, cosas que no se le fueron permitido aún revelarlas. Wow. Y hay gente que quiere que le pase lo de Pablo para creer. Y cuando llega Pablo, estoy bien. Y cuando llega Pablo, aquel perseguidor y asesino de cristianos, la gente tuvo miedo y dice: y no era este el que hablaba contra los cristianos. Pablo, aquel hombre, aquel filósofo, Pablo, aquel que estaba en el Areópago y que tenía palabras para combatir el cristianismo. Pablo, que tenía autoridad en sus labios y en su conocimiento para arrestar a los cristianos. Pablo, aquel al cual se le dio autoridad por parte del tribuno y de los ancianos para arrestar a todo el que predicara el evangelio. Pablo, el que fue preparado a los pies del gran Gamaliel, el gran filósofo y estudioso de la palabra. Pablo decía: hermanos míos, yo no traigo un evangelio, hermano, que sea algo espléndido. Yo no traigo un evangelio, hermano, de sabiduría y conocimiento, sino les traigo el evangelio y no me glorío, sino de Jesucristo, Señor nuestro, que Él se me apareció a mí en el camino. Un hombre con toda la sabiduría y el conocimiento. Dice: todo este conocimiento y toda esta sabiduría la he tomado por basura con tal de predicar a Jesús, el de la gloria. Tenía muchos años preparándose, pero cuando se le presentó Jesús, se dio cuenta que el conocimiento no valía, que había alguien en el cielo que tenía poder. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. ¿Qué es lo que está debilitando tu fe? ¿A qué Dios te ha mandado a hacer y no lo quieres hacer? Cuando están conmigo, necesitamos muchas veces evidencias para creer en una fe auténtica, una fe que pueda romper nuestra lógica humana. La fe auténtica no obedece a los procesos lógicos. La fe auténtica no siempre nos arroja en diversas partes para explicarnos qué realmente es Dios en nosotros. Necesitamos una fe, hermanos, que pueda atravesar y quebrantar muros. Cuando Dios le habla y le habla a Gedeón y le dice: Gedeón, quiero que vayas a pelear en mi nombre. Gedeón, quiero que vayas y toques las puertas que se abran en mi nombre. Gedeón no tenía argumento. Gedeón no tenía, gloria al Señor, las herramientas necesarias. No tenía el pueblo ni la gente necesaria. Era un hombre con 300 hombres. Gloria al Señor, lógicamente decía que él iba a morir y que le iban a hacer picadillo a Gedeón. Pero vino un Dios que le dijo: Gedeón, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu. Mire, lógicamente, tú no puedes ir a pelear con 300 hombres contra aquellos que son como la arena del mar, que son más de 90,000. Lógicamente no puedes pelear. Es imposible. Y Dios le dijo: obedece, Gedeón. Ve, yo le voy a demostrar a los israelitas quién soy yo. Yo le voy a demostrar quién soy yo. A veces nosotros queremos ver quién es Dios en nuestra vida. Y nunca le diga a Dios: tócame, porque si Dios lo toca, dígale: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero tener una relación, una intimidad contigo. Quiero saber quién tú eres. A veces hacemos preguntas y no sabemos qué es lo que preguntamos. Hable con Dios y pregúntele.
Cuando yo le pregunté a Dios con un cigarrillo en la mano, si tú eres Dios y me quitas este vicio, yo voy a creer en Dios. Hablé yo con Dios. Y de mi mente se borró aquel sistema que existía de cigarrillo. Un Dios que se metió en mis venas y quitó la nicotina. ¿Y sabes qué? Mi esposa me acordó que yo fumaba. Se me había olvidado que yo fumaba cigarrillo. Y mi esposa, cuando ya tenía una semana de no fumar cigarrillo, me dijo: negro, ¿qué pasa que no fumaba cigarrillo? Yo solo me acuerdo que yo me metía el cigarrillo en la boca, y cuando lo iba a prender, alguien me hablaba o cualquier cosa, y nunca prendí el mentado cigarrillo por una semana. Hasta que un día me paró y me dijo: ¿tú ya no fumas? Y dije: pero ven acá, ¿cómo que yo no fumo? ¡Yo fumo todavía! Le decía, prendo el cigarrillo, y cuando lo prendo inmediatamente quedé mareado y me pegó un dolor de cabeza. Yo dije: verdaderamente no fumo. Y me acordé que yo estaba en el balcón de la casa de aquellos apartamentos que se llamaban los Andover Good. Ahí estaba, en ese apartamento en la esquina, enfrente de la cancha de tenis. Y yo me acuerdo que yo le había dicho a Dios que si me quitaba ese vicio del cigarrillo, que iba a creer en Dios. Hasta entonces me vine a acordar: un Dios que vence, hermano, todo aquello que yo creía que era imposible, para Dios le fue posible. Le dije a Dios: quita, Señor, lo que es el envenenamiento de la cocaína en mi cuerpo. Y Dios lo quitó, y empecé a agarrar aquello, y Dios lo había quitado. Entonces esto me muestra de que hay un Dios que tiene poder. Tengo evidencias para hablar de que Dios sana, que Dios salva, que Dios resucita, que Dios quita lo incurable y lo hace curable. Tiene poder. ¿Por qué, pastor? Porque lo hizo conmigo. Yo soy una evidencia de algo que Dios le dio vida. No tenía vida y ahora tengo. ¿Por qué? Porque Dios me la cedió. Aleluya. Gloria a Dios. Padre eterno, gracias. Pero nosotros a veces queremos analizar a Dios con una lógica humana. ¿Y sabe cómo se acerca la lógica humana a Dios? Y dice: hoy conozco a Dios realmente quién es. Hoy verdaderamente sé quién es el Dios de los aleluya. Y yo sé, porque usted habla así. Lo que usted tiene, Pastor Salvador, es fanatismo. Y le empiezan a poner: usted es fanático. Y yo le digo: fanatismo. Tú no sabes lo que es fanatismo. Hasta cierto punto puedes usar la palabra que sea. Pero cuando un médico, con todo el estudio que tenía, no me dio la solución. Cuando todo lo que pasó sobre mi vida, nadie me dio la solución. Pero cuando yo volteé a ver hacia arriba y obtuve mi fe en Cristo, tú no le puedes llamar fanatismo a un Dios que viene y que quita algo que nadie puede curar. Tú no puedes llamar de fanatismo a un Dios que abre una puerta que nadie puede abrir. Tú no puedes llamar de fanatismo a un Dios que te pone los pies donde nadie puede llevarte a poner esos pies. Ese es Dios de la gloria y tiene poder. Y si ese es fanatismo, gloria al Señor, quiero ser un fanático de Cristo. ¿Por qué? Porque ese fanatismo me lleva a experimentar cosas grandes. Amén. Santo. Wow. Poder de Dios. Y empezamos a buscarle. ¿Y qué le dieron al pájaro carpintero para que empezara a tocar tanto por esos árboles? Y empezamos a buscar qué fue lo que le echaron en el pico. Y empezamos a buscarlo. A este arco le pasó. Y mis amigos buscaban. ¿Y qué le pasó? Y a Salvador le lavaron el coco. No. Yo le dije: Arturo, a mí no me lavaron el coco. Miguel, a mí no me lavaron el coco. Chumbo, a mí no me lavaron el coco. César David, a mí no me lavaron el coco. Y yo le decía: no me lavaron el coco. ¿Sabe qué fue lo que me lavó? La sangre de Cristo Jesús. El sacrificio vicario que Él hizo en la cruz. Me ha lavado y me ha limpiado y me ha hecho libre para su honra y para su gloria. A mí no me lavaron el coco, a mí me lavó Jesús, a mí me hizo limpio desde la cabeza hasta la planta de los pies. Por eso yo predico. Amén. Si no, si estuviera en Honduras, anduviera con una banderita diciendo que vive el Partido Nacional y tratando de tirármela de político en este momento, porque era bien político. Pero ahora no. Ahora vengo y empiezo a flamear la fe y a decirte: Cristo te sana. Cristo te libera. Cristo te abre las puertas que se te han cerrado. Cristo sana tu familia. Cristo remueve. Él tiene poder y te lo ha prometido para los que creen en su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Pero a veces tenemos el botín. Estamos cerca. Muy cerca de esa cruz. Muy cerca de Jesús. Cerquita. Y por poco Él nos persuade.
por poco conquista nuestro corazón. Sí, hay gente muy cerca de Jesús, muy cerca de decir, pastor, lo que usted está hablando es por mí. Pastor, ¿cómo usted sabe que estaba a punto de abandonarlo? Que hoy mi esposa me dijo que tenía que tener fe y usted empieza a hablar de fe. Pastor, estaba a punto de tirar todo esto por la borda y que se vaya todo y hoy Dios me habla de tener fe. Pastor, es que la lógica quiere decir que Norte Carolina no es un estado para mí. Mire, he estado tanto tiempo desde que vine, he estado y me he tratado de ser mal. Pastor, y empezaba a buscar lógicamente y analizar a Dios con la lógica. Pero a Dios no lo vas a poder analizar con la lógica humana. A Dios lo vas a analizar cuando tú vienes de rodillas y te humillas y le dices, Padre, yo soy pecador, he pecado. Padre, ¿por qué no puedo entender cómo es el cielo? Padre, ¿por qué yo no me puedo imaginar yo en el cielo? Padre, ¿por qué? Y empiezas a estudiar a Dios como se debe de estudiar. Entonces dice la Biblia que este misterio es revelado a los niños. Pablo, hablando a la iglesia en Corintios, le dice, he aquí os digo un misterio. Mire, hablando misterios. No todos dormiremos, pero seremos levantados a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Y dice, y nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero hermanos míos, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción. Entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿En dónde? En la palabra, donde dice, sorbide la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean a Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesús el Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Misterios. Pastor, ¿qué misterio hablaba Pablo? De que mi cuerpo va a ser transformado en incorruptible, sí, porque la Biblia dice que ya no entra corrupción. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Que la venida del Mesías, de Jesús nuevamente a la tierra, está pronta, sí. ¿Qué quiere decir cuando habla misterios con la iglesia de Corintios? Que se va a tocar trompeta, se va a tocar trompeta. Que los muertos se van a levantar. Y la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, y vi al ángel tocar la trompeta y desatar los sellos. Y vi, gloria al Señor, que se pusieron de pie los muertos. Y el Hades entregó sus muertos. ¿Y todo para qué? Para dar cuenta. Imagínense. Hay gente que muertas que se van a levantar a dar cuenta a Dios. Porque en nuestra vida, usted pregúntele a una persona mayor, ¿cómo se siente por dentro? Hermano Salvador, ¿cómo se siente por dentro? Yo me siento joven todavía, de 15, 16. Pero ¿por qué no corre como 16 y como 15? Esa es muy buena pregunta. Porque a Dios le plació encerrarme en un cuerpo que se cansa y un cuerpo que va a terminar, pero cada vez que la vida está pasando y los días están pasando, algo me está diciendo que es el cuerpo que se está deteriorando y trato de darle lo mejor al cuerpo, pero yo me siento joven por dentro. Y pues usted sabe, pastor, ¿por qué es eso? No sé qué es eso. Lo único que encontré en la palabra donde dice de que mi espíritu es eterno y que puede ser consumido el cuerpo, porque el cuerpo es hecho del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volverá. Encontré en la palabra donde dice 120 años contenderá mi espíritu con el hombre. Eso quiere decir, hermano, que 120 años puede estar yo sustentando mi espíritu, el cuerpo, pero después de esto se debilita y vuelve a la tierra. Pero lo que hay dentro de mí, lo que hay todavía está joven, todavía está vivo, es el espíritu que Dios me ha dado, es la vida que Dios me ha dado, y esto va a pasar a otra vida donde va a venir y le voy a dar cuenta a Dios.